Damos inicio a la audiencia de causa RIT 57-2019. En el día de hoy vamos a recepcionar los alegatos de clausura de cada uno de los intervinientes, de manera que les voy a pedir, por favor, que se individualicen al audio. Señor fiscal, buenos días. Buenos días, magistrada. Nuevamente, por el Ministerio Público comparece José Miguel Subiabre Tapia. Muchas gracias. Querellante, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por la Intendencia comparece el abogado Sebastián Vargas Sandoval. Querellante. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por los querellantes Edson y Alejandro Villegas, el abogado Patricio Olivares Rodríguez. Muy bien. A los abogados de la defensa, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la defensa de Joana Hernández, Leandro Díaz González y Juan Carlos Bastías Flores. Señorías, Señor Oliva. muy buen día. Por la defensa privada de don Francisco Silva concurren Carlos Javier Oliva Bayón y don Rodrigo Mena Becerra. Acusados, buenos días. Al público, buenos días. A los profesionales de la prensa, buenos días. Señores gendarmes, buenos días. Como había señalado en un principio, el juicio ha llegado al momento de los alegatos de cierre, en que cada una de las partes deben exponer, analizar, comentar la prueba y exponer sus conclusiones. Luego de presentada todos los medios de prueba que fueron oportunamente ofrecidos durante estos días de juicio. Habíamos también conversado con los abogados, la extensión no más de 40 minutos, cada uno. Y de acuerdo con ello veremos si continuamos con las réplicas o bien los dejamos para el día de mañana, considerando la extensión de la prueba. Muy bien. Así que, don José Miguel, lo escuchamos. Gracias, magistrada. Tal cual como se dijo al inicio de este juicio, se indicó de manera detallada cómo se había iniciado esta investigación cuando encontramos un torso flotando en el Muelle Prat el 15 de agosto del año 2018. Y de manera detallada en esa apertura le fuimos indicando al tribunal paso a paso cómo se fueron realizando todo y cada una de las pesquisas hasta llegar al descubrimiento de los autores, la detención y los elementos que componen nuestra acusación. Y en base a esa circunstancia, como exposición inicial, fue que se fue desarrollando durante las audiencias la prueba que permitió establecer todo y cada uno de estos elementos. Entendemos que bajo esa perspectiva cumplimos nuestra primera obligación como Ministerio Público, que es entregarle al tribunal todo y cada uno de los elementos probatorios que establecen a su vez todos y cada uno de los elementos de nuestra acusación y tal cual como lo indicamos en nuestra apertura, sin colaboración alguna de los acusados. En ese orden de cosas, nosotros podemos indicar lo siguiente. El primer párrafo de la acusación indicaba que a lo menos desde el 8 de agosto del año 2018, los acusados Joana del Carmen Vicuña y Francisco Nardo Silvales, la primera de los nombrados conociendo los lazos que lo unían con el afectado Nivaldo Villegas Gutiérrez, cuál es el vínculo matrimonial que mantenían, y el segundo de los acusados nombrados conociendo los lazos que unían con la acusada Hernández Vicuña y al afectado, conociendo y aceptando tal hecho, actuando de manera premeditada y concertada, planificaron, elaboraron y definieron la forma de dar muerte a la víctima. Adquirieron clonazepam, el acusado Silvales lo muele, lo esconde en un pequeño frasco para su transporte, el cual sería utilizado por la acusada Hernández Vicuña el 10 de agosto. Entendemos que de acuerdo a lo que se ha ventilado en el desarrollo de estos juicios, todas y aquellas circunstancias escritas en este primer párrafo están claramente acreditadas con la prueba documental que se describieron en los apartados con los numerales 3, 4, 5, 6, 9, 12 y 13, y tal cual como fue indicado pormenorizadamente con la prueba testimonial de los acertos entregados por el subcomisario Alarcón, subcomisario Figueroa, y con la conjunción a su vez de los otros medios de prueba de los numerales 8, 33, 35, 39, 40, 44, 47 y 50. En síntesis, estamos hablando de todos aquellos documentos que daban cuenta de cómo, de una manera autorizada por a lo menos 4 jueces de garantía,
que antes de la formalización tomaron conocimiento de los hechos, autorizaron al Ministerio Público las medidas intrusivas de los teléfonos de los acusados, actuando bajo el principio estricto de legalidad en la investigación de aquellos documentos que dan cuenta del vínculo de la existencia del matrimonio entre víctimas y acusados, que permitieron fluir de alguna manera las acciones que estos realizaron. De todas aquellas circunstancias que expusieron latamente y que en 40 minutos no podría resumir, que dijeron el subcomisario Alarcón y el subcomisario Figueroa, dando cuenta de sus tareas investigativas y dando cuenta de cómo estas acciones se materializaron por parte de la Unidad de Análisis Criminal. Las circunstancias escritas en otros medios de prueba, número 8, que se refiere a aquella línea de tiempo, y las fotografías que estaban condensadas en los teléfonos, 33 y 35 son materialmente los teléfonos celulares, y de 39, 40, 44, 47 y 50 se refieren a las evidencias materiales que se referían a las ropas de los acusados. El segundo párrafo que indicaba nuestra acusación indicaba que, de esa forma, el día 10 de agosto del año 2018, alrededor de las 20:26 horas en el sector de la antena San Martín 331 Villa Alemana, ambos acusados se juntaron para luego, siendo aproximadamente a las 21:43, trasladarse hasta el sector de Río Copiapó, número 70 Villa Alemana, distante a tan solo 1,8 kilómetros de la casa del afectado, ubicado en Yacolén 860 Villa Alemana. Así, mientras ambos acusados se encontraban juntos en el lugar referido, aproximadamente a las 21:58 horas, la víctima Nivaldo Villegas Gutiérrez, que se encontraba en el sector de Achupay y Viña del Mar, se comunicó con la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña, quien ya se encontraba junto al acusado Francisco Leonardo Silva, concertando el encuentro en el domicilio del afectado minutos más tarde. Nueva circunstancia que, de acuerdo a la prueba que se ha rendido durante el desarrollo del juicio, de acuerdo a lo que indican nuevamente aquellas pruebas documentales 3, 4, 5, 6, los acertos testimoniales del subcomisario Alarcón, del subcomisario Figueroa, unidos a los otros medios de prueba, 8, 33 y 35, permiten dar también por establecido ese segundo párrafo en la manera ya descrita. Apareciendo ya en este segundo párrafo, de acuerdo a la unión lógica y sistemática, de acuerdo a la apreciación de la prueba del artículo 197 del Código Penal, un elemento revelador ya en este segundo párrafo. ¿Y cuál es el tema de la confección de esta nota suicida, que da cuenta de un propósito y un fin común que tenían ambos acusados para realizar y materializar ese día 10 de agosto? Esto no es una circunstancia que haya acontecido de manera aleatoria, por una circunstancia furtiva, sin que hayan tenido algún conocimiento, alguna circunstancia. Fue algo que se fue dando permanentemente en el tiempo, tal cual como explicaba la acusación, y que tenía un mismo propósito respecto de ambos. Y esta circunstancia de idear esta nota suicida y dar muerte a don Nivaldo Villegas aparentando un suicidio es algo que a lo menos tenían un mismo propósito ambos acusados al momento de realizar sus actuaciones el día 10 de agosto. De ahí se entiende, por ejemplo, como explicó también el subcomisario Figueroa de la Unidad de Análisis Criminal, ese día 10 de agosto a las 20:44 horas aparece en la aplicación Note Color del teléfono Huawei de Francisco Silva, que es la evidencia número 35, esta confección de esta nota, muchos minutos antes de que existiera esta comunicación entre Nivaldo Villegas y Joana Hernández cuando se hace el traslado desde Viña del Mar hacia el sector de Villa Alemana. Circunstancia que además significaba con antelación preparar esta forma en cómo iban a cometerlo. Elementos todos, nuevamente y repito, que de acuerdo a lo que se indica en ese segundo párrafo, de acuerdo a la unión lógica y sistemática de las evidencias indicadas y de las pruebas aportadas con la limitación del 297, permiten dar por establecido esa circunstancia. ¿Cuál es el núcleo central de nuestra acusación? El párrafo tercero. Párrafo tercero, donde se indica que una vez que el afectado llegó hasta su domicilio e ingresó al interior de este solamente en compañía de la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña, siendo alrededor de las 22:30 horas, esta disolvió el clonazepam al interior de un licor para suministrárselo al afectado, aprovechándose Hernández Vicuña de la total confianza de la víctima, dados sus vínculos, el matrimonio. Mientras el medicamento hacía ese efecto, acusada y afectado compartieron y comieron. De esa forma, siendo aproximadamente las 23:56 horas, Nivaldo Villegas Gutiérrez quedó en un estado completamente de indefensión al perder todas y cada una de las funciones nerviosas. Una vez que dicho medicamento le hizo efecto, en este sentido, alrededor de las 00:12 horas,
el día 11 de agosto del 2018, luego de comprobar la acusada Hernández Vicuña que dicho estado se mantenía, el acusado Francisco Leonardo Silva Ales, avisado por la acusada, ingresa al domicilio de la víctima para de esta forma y manera conjunta, sin que la víctima pudiera poner resistencia alguna, matarlo utilizándose para aquella circunstancia un arma blanca, con el cual se le asestó una herida punzocortante en la región torácica de la víctima, a la altura del lóbulo superior del pulmón izquierdo, de 6,8 centímetros de profundidad, desencadenando un shock hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia, ateleclaxia pulmonar, por el cual nuestra víctima, Nivaldo Villegas Gutiérrez, falleció. Nuevamente, este núcleo central de la acusación, que se toma a raíz de la prueba testimonial, entregada y desarrollada plenamente por el subcomisario Alarcón, unida a la declaración que presta también el subcomisario Figueroa, sin dejar de por medio, a su vez, aquellos testimonios que entregaron las víctimas directas de esta acción, don Edson y Alejandro, el hijo de don Nivaldo Villegas, conjuntamente con todo y cada uno de los elementos de la prueba documental, 3, 4, 5, 6, 9, 12 y 13, todos los otros medios de prueba que se acompañaron, 7, 8, 33, 35, 11, fundamentalmente a su vez los elementos periciales que entregaron los doctores Rodríguez y Gunter, más los resultados de la alcoholemia según la prueba pericial indicada con el número 5 incorporada por 315 inciso segundo del Código Penal, permiten fundamentar y establecer este núcleo central de nuestra acusación. Es aquí en donde se desencadena el asesinato a don Nivaldo Villegas, de la forma en cómo se describe en la acusación, y que con los elementos indicados permiten esclarecer esa circunstancia. Pero no tan solo permiten establecer esta situación, sino que, como bien se indicó tanto en la apertura, y lo reafirmo en esta alegato de clausura, sin colaboración alguna de los acusados, por las siguientes consideraciones. Primero, la forma en cómo se recuperan las fotografías tomadas por doña Joana Hernández Vicuña a las 23:56 del 10 de agosto y el 11 de agosto a las 00:12 minutos, son producto del análisis que se hace por parte de la Unidad de Análisis Criminal, recuperándola desde aquel teléfono que estaban borradas, eliminadas. No había ninguna razón o naturaleza de que esto saliera y se observara cuando fueran entregados, porque si no, no se hubieran eliminado, fueron eliminados. Fue necesario recuperar todos aquellos metadatos para poder entender que había esta referencia y esta situación. Como indicaba don Edson, cuando ellos ingresan al domicilio en la tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde del 11 de agosto, esa reja se encontraba sin candado, se encontraba abierta. La casa principal, su puerta, no tenía seguros que permitieran impedir el acceso de alguien de afuera hacia adentro. Todo aquello fueron los elementos que los acusados dejaron sin la debida custodia, no creyendo la sorpresa o la circunstancia de cómo esto iba a desenvolverse, pero que dan cuenta de cómo ese día se permitieron y se hicieron los ingresos tal cual como lo describió pormenorizadamente el subcomisario Alarcón, y que conjugado con las acciones descritas por el subcomisario Figueroa, estas líneas de tiempo que se establecen en los numerales 8 y siguientes permiten dar cuenta al tribunal cómo este núcleo central de nuestra acusación se da. Pero en el análisis de la prueba pericial es donde uno permite establecer por qué se permite establecer aquello sin colaboración alguna de los acusados. Primeramente, con todas las fotografías de la autopsia, que son los otros medios de prueba número 7, unida a la prueba que describe el doctor Rodríguez y el toxicológico don Gunter, permite primero indicar algo muy claro al tribunal. Cuando se produce la ingesta del clonazepam unido al alcohol, don Nivaldo Villegas Gutiérrez quedó en un estado de inconsciencia plena y completa, sin capaz de poder reaccionar a ningún estímulo del mundo exterior, tendido tal cual como se observa en la fotografía recuperada del teléfono de Joana Hernández a las 00:12 minutos del día 11 de agosto del año 2018. ¿Qué implica esa circunstancia de un estado total y completamente de indefensión, en el sentido de perder cualquier signo de conciencia? Y lo que señaló en algún momento la acusada en este tribunal, de escuchar que alguien se despertaba y que había una riña, es absoluto y completamente imposible
de haberse efectuado desde el punto de vista de la ciencia que declara en este tribunal y que da razones de sus dichos. Es imposible que esa acción hubiera acontecido. Seguidamente, tal cual como indica el doctor Rodríguez, junto con el análisis que se hace de todos y cada uno de las fotografías de su autopsia, dan cuenta de que hay un cercenamiento del cuerpo de nuestra víctima, que a lo menos se necesitaban cortes de sierra, dentadas, para poder ejecutar los cortes en las dos extremidades superiores, a lo menos en la extremidad inferior izquierda y a nivel del cuello. Y a su vez, en ese análisis que se hace de las carótidas, sin irrigación sanguínea, daba cuenta a su vez de que esas acciones fueron efectuadas después de la muerte que ambos acusados le asestaron a la víctima. Que si uno analiza esos tres elementos que establece el 297, conocimiento científicamente afianzado, máxima en la experiencia y lógica, dan cuenta que esas aseveraciones de los acusados no pueden ejecutarse bajo ninguno de esos tres preceptos. De la máxima en la experiencia, tal cual como lo indicó el subcomisario Alarcón, un cuerpo, y esto es por conocimiento que todos tenemos, los litros de sangre que tiene el cuerpo humano, al momento de desmembrarse, se desparraman finalmente en el lugar donde están. Tal cual como lo indica, máxima la experiencia, subcomisario Alarcón, año 2004, un descuartizamiento que él estuvo a cargo de una investigación. Cómo queda el sitio del suceso, lo describe, lo establece. Nada semejante al sitio del suceso que se describe en los otros medios de prueba del número 11 de las 24 fotografías que se acompañaron del Yacolén 860. Máxima la experiencia. Conocimiento científicamente afianzado. Tenemos claramente cómo establece don Gunter y el doctor Rodríguez cómo se realiza esta acción. No puede ser efectuada de la manera descrita por los acusados. No había capacidad de reacción y no había posibilidad de poder hacer esa acción en ese lugar. Y lógica. Las circunstancias de estar a un tiempo aproximadamente entre 10 a 15 minutos entre Yacolén 860 y el Banco Estado, ingresando entre las 2:50 de la mañana y las 3 de la mañana a hacer un giro a ese banco con la tarjeta de la víctima para posteriormente salir del lugar, ir a otro servicentro, al Petrobras, comprar una Coca-Cola, comprar cigarrillos, de manera impoluta, de manera que aquí no hubiera acontecido nada, no permite, desde el punto de vista de la lógica, que esas circunstancias además hayan mediado en esa cantidad de tiempo y sin que hubieran existido los elementos necesarios para que esa acción hubiera podido ser vista a los ojos de acuerdo a los videos que están acompañados en los fotogramas 1, 2 y en los videos 4, 5 y 6. Porque no es posible en esa cantidad tan escasa de tiempo cercenar fémur, cercenar los brazos que están también con huesos duros, hacer una limpieza tal que impidiera cualquier tipo de rastro. ¿O acaso don Edson, cuando ingresa a la 1 de la tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde, del mismo sábado 11 de agosto, a Yacolén 860, percibió algún olor a cloro, algún olor, algo que permitiera limpiar tan profundamente un lugar enteramente manchado con sangre? No, solamente encontró un lugar ordenado, producto que ese día, el día anterior, la asistente social iba a visitar ese lugar por los temas que significaban la tuición definitiva de Valentina. Por lo tanto, nuestro núcleo central del párrafo tercero está acreditada con todos y cada uno de los elementos que le describo al tribunal, pero a su vez permiten rebatir todos y cada uno de aquellos elementos que indicaron los acusados en su oportunidad. Por eso sostenemos que no hay colaboración de los acusados en estas acciones. El párrafo cuarto indica que acto seguido, y a fin de ocultar los efectos del delito, procurar la desaparición del cuerpo del afectado y evitar el descubrimiento del delito,
Ambos acusados desmembraron el cuerpo de la víctima, cabeza, extremidades superiores e inferiores, trasladándose hasta el sector de Las Docas, Laguna Verde, Valparaíso, para deshacerse de lo efectuado, arrojando la mayor parte del cuerpo correspondiente al torso de la víctima, ya desmembrada al agua, el cual fue encontrado el 15 de agosto del año 2008 en el sector del Muelle de Prat, Valparaíso, flotando. Nuevamente, la prueba testimonial del subcomisario Alarcón, del subcomisario Figueroa, unido también ahora a aquellos acertos entregados por la teniente de la Armada, doña Nicole González, los testigos indicados, 13 y 14, Ezequiel Farías, Juan Herrera, la misma prueba pericial del doctor Rodríguez, la prueba toxicológica de don Gunter, la alcoholemia incorporada por 315, inciso segundo del Código Procesal Penal, los otros medios de prueba 7, 8, 11, 25, 26, 27, permiten dar cuenta de esta acción. Pero no tan solo permiten dar cuenta de ese párrafo, sino que además, como en muchos casos las defensas establecen e indican elementos de corroboración. Y aquí, bajo esta perspectiva, existen a su vez múltiples elementos de corroboración. No solamente todo se circunscribe a lo que el subcomisario Figueroa, dando cuenta con los elementos indicados en el número 8 de los otros medios de prueba, permitían establecer cómo las personas, los acusados, se fueron moviendo desde que cometieron el delito hasta Laguna Verde. Aquí existieron además dos testigos que de mutuo propio, sin que la policía tuviera conocimiento de su existencia, fueron y entregaron los elementos que ellos mismos habían observado. Fuentes directas, por lo tanto, de corroboración de lo que estábamos indicando. Don Ezequiel Farías, don Juan Herrera. Pero no tan solamente testimonial de corroboración, también prueba pericial. La prueba pericial número 6, doña Marcela Acuña, microanálisis. ¿Qué entrega finalmente ese microanálisis? Que aquellas partículas que estaban en la playa Las Docas están en el auto de Francisco Silva. Por lo tanto, solamente se corrobora que ese vehículo se transportó de ese lugar en los días y en la forma que se indica por parte del Ministerio Público con un movimiento georreferencial del teléfono. No, están los testigos. Además, hay prueba pericial. Doña Cecilia Catalán, perito número 16, hidrocarburo, que establece a su vez todos aquellos elementos que el testigo dijo. Me picaba la nariz cuando sentía esta llama tan grande, 2, 3 metros, dijo. El radio, gigante. Tengan en cuenta de que doña Cecilia Catalán concurre al sitio del suceso 11 días después, el día 22 de agosto. Y aún así, 11 días después de haberse efectuado esta acción, ella es capaz de encontrar restos de hidrocarburos. El tribunal tiene experiencia en delitos de incendio. Créanme, ¿cuándo en un incendio se pueden encontrar acelerantes de hidrocarburos que permitan establecer estas circunstancias de dolo respecto a la acción de un delito de incendio? Escasísimos, precisamente por la magnitud y por los hechos que aquello acontece. En este caso, 11 días después, en un sector que está cercano a la playa, con todo lo que significa el mar, cambio de temperatura, arena, personas que van transitando por el lugar, 11 días después todavía quedan rastros de hidrocarburos. Por lo tanto, efectivamente, tal cual como lo dijo el perito número 15, don Juan Boca, efectivamente los huesos que estaban allí y que se reencontraron estaban calcinados de tal manera como si hubiera sido una cremación sin poder encontrar, por ende, restos de ADN. Pero obviamente es una prueba indiciaria respecto del capítulo que estábamos abordando en ese párrafo. Sí encontramos las llaves que abren la casa de don Nivaldo Gutiérrez y que abre el sector educacional donde él trabaja. Y al lado de todos esos elementos, más los otros elementos de almacenamiento, están rastros de huesos que claramente, por ser planos, permitían ser un cráneo. Pero además también estaba lo que indicaba la perito número 19, doña Gina Torres, perito mecánico, que daba cuenta de los daños que tenía el vehículo en la parte de abajo que tenía el vehículo. Tal cual como lo dijeron los testigos de referencia, Ezequiel y Juan Herrera. Era un lugar escabroso,
no era un lugar que se podía llegar fácilmente, tenía roca, tenía circunstancias que impedían un fácil acceso, elementos que permitían explicar esas circunstancias y esa razón. El último párrafo de nuestra acusación indica que en el curso de las acciones principales efectuadas en el asesinato de la víctima, ambos acusados alrededor de las 3 de la mañana con 1 minuto se trasladaron hasta la sucursal del Banco Estado ubicado en calle Freire 520, Belloto, Quilpué, donde el acusado Francisco Leonardo Silva Ales, utilizando una chaqueta del afectado, ingresó hasta el cajero automático y utilizando la tarjeta de débito de la víctima y con los datos de la clave suministrados por la acusada, Joana del Carmen Hernández Vicuña, giró la suma de 35.000 pesos para de esta forma continuar con la marcha que terminó la forma ya descrita. Nuevamente, si recogemos la prueba testimonial del subcomisario Alarcón, la prueba testimonial del subcomisario Figueroa, la prueba documental número 1, los otros medios de pruebas que van enumerados del 1 al 6 permiten cabalmente establecer estas acciones que pudimos observar y que pudimos apreciar directamente de una persona que realiza meticulosamente esta acción, con una chaqueta de la víctima tendiente a despistar las acciones que estaban desarrollándose ese día, sin ningún tipo de problema, que permitía conjugar perfectamente el dato de la clave, la obtención de un primer voucher donde estaba el dato de cuánto dinero había en la cuenta que estaban operando, para posteriormente hacer una tercera operación de sacar este dinero y transportarse finalmente a comprar cigarrillo de Coca-Cola, y me olvido la Coca-Cola, me devuelvo rápidamente y sigo mi marcha de una manera tranquila y clara respecto a las acciones que estaba efectuando. Pero no tan solo aquello se permitió establecer y esclarecer con las acciones descritas. Una vez que tal cual se produce la detención de ambos acusados, según indica el documento número 7 de los otros medios de prueba, y conjugándose con aquellas pruebas que indica el número 13, la prueba pericial de don Germán Espinosa, donde se encuentran huellas de doña Joana Hernández en el vehículo de don Nivaldo Villegas, vehículo que además, de acuerdo a la declaración que dice don Edson, aparece de manifiesto preocupada la acusada de dónde estaba el día 15, porque se había trasladado. La prueba pericial nuevamente de don Juan Boca, el número 15, donde establece los resultados de ADN de nuestra víctima, tanto en las sábanas que fueron recuperadas, de acuerdo a los otros medios de pruebas que se indican, como en los zapatos de Francisco Silva Ales. Pero a su vez, también con otras circunstancias indiciarias. Cuando se describieron aquella prenda de vestir número 44, esa chaqueta BCR, que reconoce el subcomisario Alarcón, que reconoce don Juan Boca, que se hace esa asimilación de por qué es semejante a aquella fotograma que aparece borrado en el teléfono de Joana Hernández, aparece también con un rastro de Blue Star efectuado por don Juan Boca, indiciario respecto a que efectivamente estamos todos hablando respecto a la misma circunstancia. Lo que ya referí de la perito número 19, doña Gina Torres, esas llaves calcinadas que permitían abrir exclusivamente la casa de Aníbaldo Villegas y su lugar de trabajo, conjuntamente a todos los otros medios de prueba, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47 y 50. Las tres pericias psiquiátricas no solamente establecen aquellas circunstancias que durante el transcurso de la investigación debimos realizar para despejar cualquier duda respecto de la inimputabilidad, con la aquiescencia de las defensas y sin la aquiescencia de las defensas. Por eso está el peritaje de doña Andrea Bamonde. Cuando una de las defensas en su momento impidió al Ministerio Público realizar una pericia directa a doña Joana Hernández, como fue la que expuso el doctor Michelotti, se tuvo que recurrir a doña Andrea Bamonde para poder realizar esta pericia psiquiátrica. ¿Qué es lo que entregan finalmente para nosotros estas tres pericias psiquiátricas? ¿Qué es finalmente la conjunción de estas personalidades borderline y psicopáticas o psicópatas que tiene Francisco Silva? Es que hace posible poder entender cómo estas dos personas pudieron efectuar este asesinato, el desmembramiento y las acciones posteriores, sin muestras de arrepentimiento. Fríos, manipuladores, buscando solamente un bienestar personal, sin importar consecuencias, permitiendo sin duda alguna comprender
cómo, por qué, de qué manera y para qué asesinaron a Aníbaldo Villegas. Y estas circunstancias, agregadas fundamentalmente, como se indicó en la acusación, con dos circunstancias que además merecen un reproche mayor a lo que ya el tribunal ha podido observar de qué hicieron para poder efectuar estas acciones. No solamente se realizaron y se materializaron de la manera descrita, sino que además se planificaron a lo menos 2 días antes, de acuerdo a las fotos que se incorporaron del 8 de agosto, donde dan cuenta de estas acciones que se iban a utilizar del clonazepam, sin perjuicio de todos aquellos elementos que ya existían desde el 26 de febrero, que decían relación con esta obtención del conservador de bienes raíces de Villa Alemana, que tal cual indicó aquí la testigo y el documento que se aportó por dicha institución de las preocupaciones que tenía Joana Hernández respecto a este tema. Pero por lo menos, objetivamente, desde el día 8 de agosto. Y obviamente toda esa planificación siguió persistiendo para su acometimiento. ¿O acaso Francisco Silva tenía alguna circunstancia que le impidiera no ingresar a la casa una vez que se produce este elemento donde produce la inconsciencia total nuestra víctima? Se pudo haber ido, pudo haber no ingresado, pudo haber abandonado, pudo haber desistido, pero persistieron. Todos y cada uno de los acusados persistieron en sus elementos de manera común para poder realizar los elementos fundamentales del tipo penal. Premeditación. Y actuando a su vez sobre seguro, como una persona que estaba en una total y completa indefensión y que no iba a reaccionar a ningún estímulo externo, como lo dijo el perito Gunther, el toxicológico, alevosía. Finalmente, señoría, y para concluir, solamente las últimas 2 consideraciones. Fiscal, en todo caso, si usted necesita extenderse un poco más. Gracias, magistrado, que con el resfrío Sí, no se... prefiero aprovechar la voz. Las últimas consideraciones, y que dicen relación con un tema que es fundamental durante el desarrollo del juicio, y que debe ser algún elemento que las defensas indicarán, y que dice relación con la coautoría y el artículo 15, número 1 del Código Penal. Parto muy generalmente hablando desde el derecho romano. Cuando se comenta en las lecciones del derecho penal chileno, Politov, Matus Ramírez, página 415 y siguiente, se describe el magnicidio de Julio César. ¿Quién fue el último que le dio el golpe de gracia por el cual Julio César muere? ¿Cuántos acometieron? 23. ¿Qué pasó? Todos respondieron con su vida. ¿Y alguien pudo establecer quién fue aquel que dio esa estocada final? No. Todos corrieron con la misma suerte, aquellos 23 que hicieron ese acometimiento, y todos terminaron sin sus vidas por las acciones ya realizadas. Es decir, ya desde una fuente primaria que tiene nuestro derecho penal, nuestro derecho en nuestro país, del derecho romano, hay una vía por la cual uno entrega una solución a este acometimiento que ocurre el día 10 de agosto en Yacolén 860 por parte de los 2 acusados. En esa línea, entre los coautores, uno indica que rige el principio de imputación recíproca, según el cual, aunque alguno o todos ellos no realicen totalmente el tipo penal ejecutado en conjunto, responden todos por como si lo hubieran ejecutado íntegramente con la sola limitación del principio de comunicabilidad. Y eso se traduce en sentencias que son de antaños, pero también recientes, y que haré valer al final de mi apreciación, y que son enseñadas diariamente en las escuelas de Derecho Penal. Quien dispara contra una víctima que muere a raíz del impacto balístico, y hay 2 o más personas que están involucradas directamente en ese hecho, los 2 son castigados como autores del delito. Estoy hablando de algo que venía ya desde el 27 de diciembre del año 1915, que está en la Gaceta de ese año,
que da cuenta de esa acción. Si varios golpean a la víctima hasta darle la muerte, o si después de golpearla mutuamente uno de los intervinientes del delito de robo produce esta acción, también produce la misma consecuencia. En las violaciones se castigan a todos los autores, no solamente aquel que acomete directamente a la víctima, sino también aquel que se para en el dintel de la puerta e impide que alguien vaya a socorrerla. Variadas circunstancias que permiten establecer cuando dos personas que están involucradas en un mismo lugar, en un mismo momento, bajo un principio común, aun cuando no todos y cada uno realizan la misma conducta, son autores en nuestra legislación de acuerdo al previsto artículo 15, número 1. Pero el 15, número 1 tiene dos partes. No solamente el elemento de ejecutarlo directamente, sino que también tomando parte de la ejecución, impidiendo o procurando impedir que se evite. Y aquí hay clásicas versiones, ya profesor Yáñez, 1975, concepto restrictivo de autor, ejecutor, en esta parte del artículo 15, no es sin embargo el dominante de la jurisprudencia, donde la expresión impidiendo o procurando impedir que se evite parece entenderse referida al hecho ejecutado por otro. En el que el partícipe no toma parte inmediatamente o directamente. Es cuando se castiga en un delito de robo de lugar habitado, no solamente aquel que ha ingresado por una vía no destinada al efecto de un domicilio, sino también aquel que está procurando afuera dar aviso necesario y oportuno a quien está ejecutando al interior del inmueble ese delito. Esa concepción viene desde el año 1928. En el que en delito de homicidio presencia la lucha que le dio lugar y ahuyenta al perro de la víctima que trata de defenderlo de quien lo agrede. Eso está escrito en Echeverry, su tomo 2, página 30. Recientemente tenemos varias jurisprudencias sobre este aspecto. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 16 de febrero del año 2018, en su considerando 15º, el hecho es que tres personas concertados van a un domicilio, en el trayecto adquieren un arma hechiza y cuando van a ingresar a la casa, uno de estas tres personas golpea, llama a una persona que está adentro, le pregunta si ese es su nombre, Carmen en este caso. La persona le dice, sí, soy Carmen, y esa persona da la orden para que el otro dispare. Y todos son condenados por el mismo hecho. Y en este considerando 15º de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, indica, el tribunal tuvo por acreditado participación a los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, por lo que resulta inconducente referirse al dolo eventual o que para que ello haya sido directo debió disparar a quemarropa o poniendo el cañón entre los barrotes de la reja delante del jardín. B. Corta, que es uno de los imputados, es autor directo, ya que iba hacia la casa de la víctima seguida de A.R., otro de los acusados, con el conocimiento que éste llevaba un arma, de modo que después que ella gritó aló, aló, uno de los acusados, y le pregunta a la víctima, ¿tú eres la Carmen?, le da la orden al otro imputado, que le dispara con el arma de fuego hechiza que portaba, actuaciones que constituyen un dolo directo, la aceptación del resultado lesivo que causaron con su actuar mancomunado. Era necesario identificar a la víctima, la llamara y le disparara. Ambos tenían dominio del hecho, que en este caso requeriría dos momentos. Primero, identificarla, hacerla salir de la casa, que se asomara, dar la orden y finalmente acometerla. Pero son dos personas las que realizan esa acción. Una dispara nomás. No los dos utilizaron un arma de fuego para matarla. Y ambos son autores del 15 número 1, por el cual este delito en el Tribunal Oral o Penal de Quillota fueron condenados y que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso desecha la nulidad interpretada por las defensas. Bajo esa misma perspectiva también está el tema, también de un hecho de conocimiento público y notorio,
de aquel robo que hubo en Concepción, donde para poder asaltar este Servipag, los autores quemaron a la persona que estaba al interior del Servipag. Bueno, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo ese recurso de ese hecho, el 9 de enero del año 2017, en su considerando 35, indica: para la procedencia de la autoría no es necesario que cada uno haya realizado en su integridad todos los actos del tipo de robo y homicidio que se requiere, porque los hechos son demostrativos que existió una intención común, expresa o tácitamente, para llevar a cabo dicho delito. Claro, porque no todas las personas, los hermanos que están involucrados en este hecho, hicieron la misma conducta. Uno hizo una parte, otro hizo otra parte, pero finalmente todos, bajo el mismo criterio común, realizaron la misma acción. En este caso, el elemento es el mismo. La prueba permite establecer cómo hay un principio común de ambos acusados de cómo terminar con la vida de don Nivaldo Villegas Gutiérrez. Cómo persistieron, cómo lo realizaron y cómo finalmente condujeron para poder realizarlo el día 10 de agosto del año 2018. Cada uno realizó una conducta que, unido bajo un mismo principio, tenía por objeto darle muerte. Y es lo que finalmente ocurrió en el interior de Yacolén 860 Villa Alemana, tal como lo indicó el doctor Rodríguez, y que posteriormente a aquello realizaron aquellas conductas que se establecen en la ley 20.009, utilizando esta tarjeta de débito para extraer estos 35.000 pesos y materialmente, finalmente, y hacer el descuartizamiento de la víctima en el sector de Laguna Verde. Todo permite establecer por cada uno de los párrafos y con la prueba descrita por parte del Ministerio Público, acreditar todo y cada uno de los párrafos, establecer cada uno de los tipos penales que hemos descrito y establecer la participación del artículo 15, número 1 del Código Penal, tal cual como lo ha indicado la doctrina desde el derecho romano, principios del siglo pasado en nuestro derecho penal, como lo ha razonado recientemente nuestra jurisprudencia, y que permite establecer que ambos son culpables de las acciones que están establecidas, y entendemos que el tribunal puede llegar a un veredicto condenatorio respecto de Francisco Silva Ales, de doña Joana Hernández Vicuña, por los delitos de parricidio, por los delitos de homicidio calificado y por el delito que se establece en la ley 20.009 en su letra B, su artículo 5, todos en calidad de autor y todos en grado de consumados, previendo además estas circunstancias que reprochan aún más las circunstancias de las acciones referidas de alevosía y de premeditación, como se ha expuesto en nuestro libro acusatorio. Eso es, su señoría. Estamos tratando de ordenar lo mejor posible los tiempos para las partes, de manera que, habiendo concluido el Ministerio Público su alegato de clausura, vamos a hacer un receso no más de 5 o 10 minutos, luego de lo cual abordaremos los alegatos de cierre de ambos querellantes sin interrupciones. Rige un receso hasta ese momento, máximo 10 minutos.